y tratar a Robert no llega, me parece. Bueno, queda mañana. Estaba ahora ahí hablando con él a ver qué sensaciones tenía. Vamos a esperar a mañana, pero bueno, si va a llegar justito, lo más cabal, lo más coherente sería dejarlo para el partido de vuelta. ¿Te vas a llevar a todos, de todas maneras? Sí, dejamos todo, sí. Es un partido, bueno, yo creo que especial, esta eliminatoria, no puede ser de otra manera, es la final y necesitamos ir todos. Bueno, lo que decíamos también cuando fue la primera eliminatoria con el Español, también hay que disfrutar, esto forma parte también de ese playoff, estos viajes, esas convivencias y vamos todos para estar juntos. Bueno, después de ya tener todos estos días para obtener información, ver vídeos y demás, ¿qué perfil de rival dibujas? Bueno, pues un rival que no pierda la cara en todo lo que dura el partido, es un equipo que no solo en las dos eliminatorias que pasó remontando y en el partido de vuelta, sino que ya a lo largo de la temporada consigue, por ejemplo, clasificarse cuarto en la última jornada o en las dos últimas jornadas. Es un equipo que lleva el partido hasta los últimos minutos y ahí suele dar estocadas porque sus jugadores, sobre todo de medio campo para adelante, tienen mucha presencia física, es un equipo que explota mucho el potencial de esos jugadores, de Murci, de Ortiz, de Garbán, gente que tiene de medio campo hacia adelante, que tiene muy buen uno contra uno y que sobre todo dentro del área que marcan las diferencias y que, bueno, yo me espero un partido muy disputado, no puede ser de otra manera. Lo que sí que nos hace pues, ser optimistas es el terreno de juego que vamos a jugar. Es una cosa totalmente distinta a lo que jugamos en la anterior eliminatoria y siendo conscientes de que otra vez más son 180 minutos que tenemos que cuando queden 90, que será la semana que viene, pues estar vivos para acabar de dar la estocada aquí en Salaza. Punto fuerte las bandas, ¿no? Sus extremos muy rápidos, porque hemos podido saber un poco estos días, y entre comillas un punto débil quizás ellos atrás. Bueno, yo creo que es un equipo que no está cómodo si el equipo rival incide mucho en el ataque, es vertical y les obliga a correr hacia atrás. Es un equipo que no está cómodo más que nada por las dimensiones del campo, porque después ves partidos fuera de casa, en terrenos de juego más de espacios más reducidos, como puede ser pues, Unionistas o como puede ser esta última eliminatoria Mutilvera, y es un equipo que está muchísimo más cómodo. Entonces, San Lázaro y el Mántico tienen similares condiciones y ahí sí que tienen un poquito más de problemas. No vamos a decir que sufren, pero sí que tienen más problemas. 500, se van para allá. Claro. Sí, me acaba de decir ahí Bray, la verdad es que fantástico. Llevamos hablando toda la semana y recordando de lo que vivimos el fin de semana pasado aquí y que ahora la gente pues, se sume a viajar a Salamanca, pues es muy importante para nosotros. Cuando tocó el lunes en el bombo el salmantino, pues una de las cosas que nos pareció muy bien o que más nos gustó es la proximidad de las ciudades, la similitud de los clubs, por encima pues parece que hay hermanamiento de las aficiones, ¿no? Creo que somos aficiones o tenemos las dos aficiones muy sanas y creo que va a ser muy bonito. Ahora solo queda que nosotros pues, tengamos opción de hacer un buen partido y que la gente que se desplace pues, que esté orgullosa del equipo una vez más. ¿Cómo se cuadra la ecuación después del subidón para todos, ¿no? Del domingo desde antes y también después del partido, de ese subidón, ¿no? Y de todo lo que rodeó al partido con la afición y demás? Poner los pies en la tierra, pero también mantener un poco esa energía positiva que te da lo ocurrido el domingo en la tierra. Bueno, yo creo que esa energía positiva y ese subidón es un pozo que te queda para afrontar esta última eliminatoria con un optimismo y con una ilusión, si cabe, todavía mayor. Pero sabemos de qué va esto, somos conscientes, ya a lo largo de la temporada hemos tenido subidones y bajones y bueno, al final esto es fútbol y no te da tiempo material, no tienes tiempo material para saborearlo como quisieras, ¿no? Porque dentro de 7 días tienes otro partido. Entonces, dentro de la normalidad, dentro de los 2 días libres que le hemos dado al equipo, pues quedó ahí para esa resaca de
la sensación positiva, pero a partir del miércoles total normalidad, resetear y pensar ya en el nuevo rival, que es otra cosa totalmente distinta. Que quieras que no, espera otra batalla, ¿no? Y va a ser, para quien piense que esto, no, ganamos a Terrassa y ya con el impulso ya seguimos, para nada, ¿no? Nada. Lo mismo dirán, claro, podrían decir los del Salmantino que ganan 1-2 en el descuento en Mutilvera, ¿no? Fuera de casa. Entonces, evidentemente, por los dos equipos venimos de una situación muy pareja, ¿no? En ese sentido, porque ellos se van con un 1-1 al partido de vuelta allá. Tenían que remontar, porque si el partido acababa sin goles, pues quedarían eliminados por ese valor doble y al final pues se clasifican en el descuento, ¿no? Y con un marcador de 1-2, eso es un subidón, pero claro, llega el lunes, te toca otro rival y tienes que volver otra vez a poner los pies en el suelo, resetear y bueno, una experiencia y una situación vivida que queda ahí, pero que bueno, evidentemente es punto de partida para dentro de 10 días. Lo que queremos es volver a saborear eso, además ante nuestra afición y que ya sea la definitiva. ¿Es el peor rival de los tres? Hombre, es la finalísima, es el último escalón para llegar al premio gordo, ¿no? Que llevamos hablando todo el año. A mí me parece un equipo que, evidentemente, si llegó hasta aquí, todos los que estamos aquí venimos hablando toda la semana de que hemos hecho méritos y de que somos los mejores, que hemos hecho las cosas como se merece para poder llegar a la final, y yo creo que sí, que va a ser el hueso más duro, porque, bueno, además del tipo de equipo que es, el potencial que tiene, el aspecto anímico por ser una final es fundamental. ¿Cuántos vídeos viste del estadio que estás hablando? Le vi 6 partidos. ¿Solo? Sí, este rival... No lo televisan tanto, sí, ¿no? es fastidiado, y en las plataformas donde cuelgan vídeos que normalmente pues, buscamos, había poquita cosa, y lo que había era de muy principio de temporada. Entonces es difícil. No estaba, a principio de temporada no estaba Murcia. Claro, eso es. Y además, pues bueno, cambian de entrenador 2 veces a lo largo de la temporada, complicado. Le vi los 3 últimos partidos de Liga con este entrenador, le vi los 2 partidos de playoff, tanto la ida como la vuelta. Además, bueno, pues como mínimo tienes que ver los 3-4 últimos partidos, repite en alineación, es donde ves más o menos lo que hacen tanto fuera como en casa, y yo creo que es suficiente. Tenemos claro lo que nos vamos a encontrar futbolísticamente hablando en el verde, en el campo. Ahora la duda que nos asalta, porque es así y hay que tenerlo en cuenta, es la presión que puede haber desde fuera, porque no dejamos de ser un club modesto, que no estamos acostumbrados a mejor ambientes, sobre todo rivales que metan tanta gente en el campo. El equipo está convencido y está con muchísimas ganas de competir, y sobre todo sabiendo que se desplaza gente de Santiago allí y que seguro que se hacen notar más que los 5.000 o 6.000 que pueda haber, pero creo que es un aspecto, el contexto, que hay que tener en cuenta. Y por cierto, viajan todos a la última casa. Viajan todos, pero complicado ahora mismo, ya no digo el 11, sino ya casi elegir 16, porque es que sale Muñoz otro día, perfecto, sale el Chavalín al final, perfecto, sale Rubén por Robert, que se lesionó el planteamiento, y Rubén, uno de los, para mí, por lo menos, uno que brilló, que destacó. Sí. Difícil elegir ya 16, ¿no? Bueno, ya lo era a lo largo de la temporada, y precisamente, pues mira, te agradezco que digas eso, porque precisamente veníamos hablando a lo largo de todo el año, y sobre todo en el tramo final de temporada,
de la importancia de esas rotaciones, que era llegar a este momento y el cambio que se hiciera, bien fuera porque alguien llegara tocado, lesión, tarjetas o lo que sea, o bien por planteamientos que quieras hacer de partido, que todo el mundo estuviera al 100%. Entonces, eso para un entrenador, para un cuerpo técnico es lo mejor. Dentro de los 20 futbolistas que tenemos, poder elegir lo que nosotros creemos más conveniente para la práctica de ese partido en concreto o de la práctica del planteamiento para ese partido, y que evidentemente todo el mundo esté al 100%, porque muchas veces en otros equipos pues tienes un tipo de jugador que si está al 100% te da unas cosas, pero a lo mejor lleva un tiempo sin jugar y cuando lo pones pues no rinde al nivel que tú esperabas. ¿Qué Compostela vamos a ver? ¿Más parecido al del Español fuera, del Terrassa fuera? Bueno, las condiciones del partido, las condiciones del campo, las condiciones del rival y demás, nos hace pensar o nos hace creer que tenemos que seguir la línea del partido de Terrassa aquí y del Compostela a lo largo de la temporada. ¿Listo? Muy bien.